Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Cuando por primera vez lo vi, sí me dio un poco de miedo, ¿verdad? Pues no quedé de otra que lo descuarticé todo desde el corazón. Tripa no le comí. ¿Y si una voz dentro de tu cabeza te ordenara matar? ¿Lo harías? ¿Y si esa voz fuera la de Dios? Hoy te voy a contar la historia de Gumaro de Dios Arias, un hombre que no solo asesinó, sino que afirmó estar haciéndolo bajo el nombre de Dios. Hay historias que se meten bajo la piel, que no se olvidan fácilmente. Historias que parecen salidas de una pesadilla, pero que realmente ocurrieron aquí, en la vida real. Lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera, no es ficción, no es una leyenda urbana. Es un caso tan perturbador, tan retorcido, que muchos prefieren ni siquiera hablar de él. Pero hoy vamos a abrir esa puerta y una vez que la abras, no vas a poder cerrarla. Esta es la historia de Gumaro de Dios Arias, un hombre cuya vida estuvo marcada por el abuso, la locura y un acto de violencia tan perturbador que desafía toda lógica. Desde su infancia, algo oscuro se gestaba en su mente, algo que años más tarde lo llevaría a realizar el más espantoso de los crímenes, un asesinato caníbal. Lo que comenzó como una serie de señales inquietantes terminó con un crimen tan horrendo que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. Cuando lo maté me vi ahí una sombra, fue como que medio transformado. En este video te contamos los detalles más oscuros de esa historia. Un relato que mezcla locura, sangre y canibalismo. En un caso que sigue siendo recordado por su brutalidad y misterio. Prepárate para adentrarte en una de las historias más perturbadoras que jamás hayas escuchado. El 14 de diciembre de 2004, agentes de las Fuerzas Especiales fueron llamados a un lugar donde algo sumamente perturbador estaba ocurriendo. Lo que encontraron en ese sitio no solo era asombroso, sino aterrador. Una escena que dejaba sin palabras a cualquiera que se atreviera a verla. Lo que presenciaron no era un caso aislado, sino la culminación de años de oscuridad en la mente de un solo hombre. La historia de Gumaro de Dios Arias está marcada por el canibalismo, un acto tan antiguo como el ser humano, pero que en el contexto actual se considera absolutamente inhumano. Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Repulsivo, aberrante. Este hombre, nacido el 7 de abril de 1978 en Azucena, Tabasco, había sido testigo de cómo su vida se desmoronaba lentamente desde una edad muy temprana. Hijo de Candelario y Ana Arias, y criado junto a 10 hermanos, Gumaro vivió una infancia marcada por el abuso a manos de un familiar cercano. Este trauma sembró las primeras semillas de una alteración mental que se manifestaría de formas extrañas y aterradoras. A dos quebré. ¿Y eso te hace feliz? Eso me hace feliz, pues. Desde muy joven, Gumaro mostró comportamientos inquietantes. A medida que crecía, su comportamiento se volvía más errático. A veces se le veía correr por el pueblo gritando que era tanto un chico malo como una mujer mala, una mezcla confusa de identidades que nadie llegaba a comprender del todo. Pero esos eran solo los primeros síntomas de una mente rota. A los 14 años, tras una serie de actitudes cada vez más peligrosas, su padre decidió enlistarlo en el ejército, buscando allí algún tipo de disciplina para su hijo. Sin embargo, este contexto hizo que la violencia dentro de Gumaro solo creciera. Allí se peleó con un subteniente
Luego fue arrestado y tras salir de prisión el caos de su vida aumentó. No solo era un holgazán, sino que su adicción a las drogas y el alcohol lo hacía más impredecible. A menudo se le veía vagando por las calles afirmando que sentía que su vida no valía nada. Pero el primer acto verdaderamente alarmante ocurrió cuando Gumaro abusó de su sobrino de tan solo 1 año. Aunque en un principio nadie sospechó de él, con el tiempo la verdad salió a la luz y Gumaro confesó su horrible crimen. La sociedad ya no podía ignorarlo. En el año 2000 fue arrestado por este acto aberrante y sentenciado a prisión, donde pasó tan solo 1 año y medio. Tras su liberación, se trasladó a Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Fue ahí, en el aislamiento, en la región de maya de Mahahual, donde su violencia alcanzó nuevas alturas. En un ataque de furia, asesinó a un hombre con un machete, desmembrándolo de manera grotesca. La locura de Gumaro no tenía freno. En ese pueblo del Petén, entre las selvas que dividen México de Belice, conoció a un anciano que se llamaba El Sabio, un brujo maya que le prometió poder a cambio de sangre. Cuando lo maté me vi ahí una sombra, fue como que medio transformado en otra persona. Pero ahí tengo el muerto ahí al lado, pues estoy comiendo de él, pues. Y como que así me aparentaba yo como un güero, Gumaro, en su creciente locura, aceptó el trato y juró matar a 3 personas. En su camino, conoció a Raúl González, un joven de tan solo 19 años que compartía su amor por las drogas y el alcohol. Juntos se convirtieron en amantes, pero su relación pronto se tornó oscura, tenebrosa. Sin trabajo ni recursos, empezaron a robar y a vivir en una palapa abandonada en un territorio olvidado por el resto del mundo. El 12 de diciembre de 2004, la relación entre Gumaro y Raúl alcanzó su punto más terrible. Después de consumir drogas y alcohol, Gumaro le pidió a Raúl 500 pesos que le debía para comprar más alcohol. Raúl, sin dinero, se negó, lo que desató la furia de Gumaro. Te debe 550 pesos. Ando. A ver, cuéntame bien ese día. Él llega, tú estás inhalando, tienen relaciones y luego ¿qué pasa? Fui para allá, para Maya Palacio, para allá. Con él recogiendo lata y comiendo de lo que está tirado en la carretera. Y ya después me trae un pedazo de cable de esos grandes, de esos gruesos, así de esos de luz, de esos negros. Ajá. Y ya después lo agarro y le digo, pues ni modo, le digo, déjate llevó tu hora, le digo. En un ataque de rabia, lo golpeó con un cable eléctrico hasta que Raúl perdió el conocimiento. Fue entonces cuando Gumaro, como si estuviera en un trance macabro, colgó a su amante y comenzó a golpearlo sin piedad hasta que su cabeza fue aplastada. Y el chavo quiere salir huyendo, pues para allá, para la esquina, quiere salir huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a dar de los pies a la cabeza, con el pedazo de cable. Gritaba y para que no gritara le amarraba la cabeza. Le puse un trapo. Y después así vivo, le digo, no, déjate, le dije que te voy a matar, güey, le digo. Y dice, pues no vayas a hacer eso, me dice, poli, decía, auxilio, poli, dice. ¿Cuál auxilio? Le digo, dice, aquí no hay auxilio, le digo, le agarro la cabeza y se lo amarro. Y después se me prendió la idea, de yo, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo estoy colgando vivo, así boca para abajo lo colgué. Ya después decidí buscarme un blog y le di en la cabeza para que dejara de gritar y te voy a gritar. Se desangró el guato. Lo agarraba yo para boxear. Pero lo peor estaba por llegar. En un estado de euforia, Gumaro tomó un cuchillo y comenzó a desmembrar el cuerpo de su amante. Le arrancó el corazón, las costillas, el riñón y las vísceras, y las cocinó. Ya la siguiente noche fue que yo lo voy a bajar a este vato, lo voy a comerlo, no tengo comida. Asó las partes más sabrosas del cuerpo en una parrilla improvisada, creando una comida que, según él, sabía a, cito textual, a borrego. Y por otro día el fuego a corté. ¿De qué sabía? Pues a mí me salió así como a borrego, fíjate, la carne así como a borrego. Durante los días
días siguientes se alimentó de la carne humana, consumiendo hasta las costillas y las partes más duras. Pues no quedé de otra que lo descuarticé todo, desde el corazón, tripa no le comí. El lugar donde Gumaro vivía se llenó de moscas, pero a él ya no le importaba. Fue entonces cuando un desconocido pasó por allí y visitó la palapa y aceptó un pedazo de carne que Gumaro le ofreció. Sin embargo, cuando vio el interior de la carne se horrorizó al descubrir que era carne humana. El joven huyó aterrorizado y pronto los rumores se extendieron por el pueblo. A las 7:40 de la mañana de ese 14 de diciembre de 2004, los agentes del grupo Jabalí llegaron al lugar. Lo que encontraron los dejó paralizados de miedo. Gumaro estaba dormido en una hamaca, abrazando lo que quedaba del torso de Raúl. Su cuerpo putrefacto, sin cabeza ni extremidades. Con sangre en sus manos, no mostró ningún remordimiento cuando fue arrestado. El caso de Gumaro de Dios Arias rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Nadie podía entender cómo alguien había llegado a este nivel de locura. Durante su estancia en prisión, Gumaro siguió aterrando a quienes lo rodeaban, cortó parte de su oreja para comérsela y amenazó con devorar al cocinero de la cárcel. Hablaba solo, miraba a los demás reos con una intensidad perturbadora, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Hay temor entre la comunidad carcelaria del pequeño Penalito de la ciudad, luego de que llegara el aviso a la dirección de la cárcel pública de que Gumaro de Dios Arias, alias el Caníbal, será regresado a las celdas. Según indicó el director del centro penitenciario, José Luis Hernández Barragán, el Caníbal será aislado del resto de la población porque le tienen miedo, dada su afición a la carne humana, y porque además es portador del virus de inmunodeficiencia humana. Su salud mental fue evaluada y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, una enfermedad que le hacía vivir en un mundo de delirios y alucinaciones. A pesar de su diagnóstico, no mostraba arrepentimiento. Afirmaba que había adquirido el poder de Raúl al devorar su carne y que el sabio, aquel viejo, lo había bendecido. Finalmente, después de pasar años en prisión, Gumaro murió el 11 de septiembre de 2012 en un hospital general de Chetumal a los 34 años. Su caso dejó una marca imborrable en la memoria colectiva y sigue siendo uno de los crímenes más macabros y desconcertantes en la historia reciente de México. El caso de Gumaro de Dios Arias es un recordatorio sombrío de cómo la mente humana puede oscurecerse hasta límites inimaginables. Un hombre que desde su infancia vivió rodeado de traumas y abusos y que finalmente decidió desatar una de las formas más primitivas de violencia sobre el ser humano.